Muy buenos días, un saludo para todos. En nuestro canal, en este canal, nuestra intención ha sido desde el principio presentar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Por eso hemos ido poco a poco, incluso a veces más lento de lo que quisiéramos, presentando lo que comúnmente en los manuales se suele ofrecer como el pensamiento tomista, que es ese conjunto de temas que arrancan de la lógica, pasan a la filosofía de la naturaleza, luego la antropología, enseguida la ética, para desembocar finalmente en la metafísica y en la llamada teología natural, que es ya la puerta, digamos así, de entrada a un estudio mucho más alto, que es el de la teología sobrenatural o teología a secas. Según eso, según ese orden, correspondería entonces ahora empezar a tratar la ética. Con el favor de Dios hemos revisado por allá, hace ya muchos videos, la vida de Santo Tomás, sus obras, su ambiente, y pasamos después a revisar la lógica, basándonos en la división clásica que se hace de la lógica en las tres operaciones de la inteligencia simple, aprehensión, juicio y raciocinio. Luego le dimos una mirada a la filosofía de la naturaleza, guiados en principio por dos textos, uno del propio Santo Tomás, sus principios de la naturaleza, y otro de nuestro querido padre Álvaro Calderón, su curso de física, que está también disponible en internet. Esos dos textos nos sirvieron de base para desarrollar los temas más fundamentales de la filosofía de la naturaleza. Enseguida, después de eso, y tomando como referencia el Tratado sobre el Hombre, que está en la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, de la cuestión 75 al 89, le dimos entonces una mirada a su doctrina antropológica, es decir, a sus enseñanzas acerca de la naturaleza del ser humano. Fue un ejercicio bastante interesante, revisamos uno por uno todos los 89 artículos que están contenidos en esas 15 densas pero muy importantes cuestiones, y esperamos con eso haber presentado al menos un abrebocas sencillo a la antropología de Santo Tomás. ¿Qué sigue? Repetimos, sigue la ética. Después de tratar la lógica, la filosofía de la naturaleza, la antropología, sigue la ética. Más adelante nos esperaría, en principio, la metafísica para culminar en la teología natural, si Dios nos presta vida para tanto. Pero corresponde entonces ahora que le dediquemos algunas semanas y lo más posible es que algunos meses a la ética, a lo que se llama normalmente ética tomista, la doctrina ética que se desprende de los escritos de Santo Tomás. Y como solemos hacer, para no tener que depender de los manuales tomistas, pues siempre hemos dicho y seguimos insistiendo, conviene leer directamente a Santo Tomás. Para esta parte de la ética vamos a seguir directamente a Santo Tomás, en donde en las primeras cuestiones de la segunda parte, la primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica, la prima secunde, primera de la segunda. Allí Santo Tomás desarrolla entre la cuestión 1 y la cuestión, depende hasta dónde queramos ir, las 5 primeras cuestiones, por ejemplo, son fundamentales porque son su teoría del fin último, base de toda la moral, de toda la ética. Luego aborda el actuar voluntario en las siguientes cuestiones, a partir de las 6 hasta la cuestión 21, me parece, hasta la cuestión 21. Luego
De la 22 a la 48 me parece que trata sobre las pasiones, las distintas pasiones que tanto influyen en el actuar de los seres humanos y por supuesto tienen su lugar en la ética. Luego, a partir de la cuestión 49 y hasta la 55, me parece, trata sobre los hábitos. ¿Por qué introduce Santo Tomás esta doctrina de los hábitos tan filosófica? Pues porque los hábitos es la manera de comprender lo que son las virtudes y los vicios, las virtudes y los pecados, que también forman parte de la vida moral, el actuar libre del ser humano. Y como las virtudes y los vicios forman parte y son hábitos considerados filosóficamente, pues introduce Santo Tomás este tema de los hábitos. Luego seguirían las cuestiones sobre propiamente ya las virtudes y luego los vicios, pero aquí vamos a dejar hasta antes de empezar el tratado sobre las pasiones. Entonces vamos a ir dándole una mirada a las primeras 5 cuestiones, no todas, son 5 cuestiones divididas cada una en 8 artículos para un total de 40 artículos. Es aquí donde queremos concentrarnos. Si Dios, repito, si Dios nos da vida, quisiéramos repasar esos 40 artículos. No sé si todos, no puedo comprometerme a tanto, sería muy atrevido de mi parte creer que puedo exponer aquí esas 40 joyas que nos ha dejado Santo Tomás en sus primeros 5 artículos, 5 cuestiones, perdón, de la Prima Secunde. Pero vamos a tratar de exponer algunos de ellos para tener una idea, para tener una idea de los fundamentos de la ética de Santo Tomás. Luego, si todavía queremos insistir un poco más, de pronto quede tiempo para revisar algunas cuestiones de las 6 a la 21 sobre el actuar voluntario, sobre la voluntariedad de nuestros actos. Y con eso terminaríamos la exposición de la ética. Lo más seguro es que, teniendo en cuenta los antecedentes y cómo ha sido la dinámica de este canal, lo más seguro, repito, es que en esto se nos vaya lo que queda de este año 2025, que de hecho ya estamos por empezar octubre, así que no es que quede mucho tampoco. Y de pronto incluso un poco del 2026, si Dios lo permite. Pero la idea no es correr, la idea no es ir acelerados, la idea es que video a video vayamos teniendo claridad sobre las ideas principales de cada tema, guiándonos directamente por el texto de Santo Tomás. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar el día de hoy dándole una mirada simplemente al contenido de esas 5 primeras cuestiones de la segunda parte de la suma de Santo Tomás. Y aquí Santo Tomás introduce un tema que en su época fue novedad. No solían, en la época de Santo Tomás, no solían los manuales de moral empezar con un tratado tan filosófico acerca del fin de las acciones, del fin del obrar, de la relación entre el fin y el agente que obra por un fin. Santo Tomás decide que sí es necesario, que sí es conveniente iniciar su tratado de moral con un desarrollo lo más técnico posible del tema del fin, porque repite muchas veces Santo Tomás, lo que los primeros principios son en el orden especulativo, y ya sabemos que de los primeros principios depende la fuerza de las conclusiones. Los primeros principios iluminan todo el proceso de razonamiento, iluminan las conclusiones mismas, pues eso que los primeros principios son y hacen en el orden especulativo, lo cumple en el orden operativo o en el orden del hacer el fin
en el orden práctico cumple una función análoga a la que cumplen los principios en el orden especulativo. Quiere esto decir que en el orden del hacer, en el orden de la actividad humana, el fin es el que ilumina todo el resto de acciones que llevamos a cabo. Todo se explica si entendemos el fin. De hecho, es muy fácil comprender el significado más evidente de esto que estamos diciendo, porque cuando tú ves que alguien está haciendo alguna cosa, tú al principio, ¿por qué estará haciendo eso? ¿Por qué? Y vas y preguntas. Y cuando te cuentan por qué lo están haciendo, ahí recién tú comprendes, tú le das sentido a eso que está haciendo. No, estoy lavando porque viene una persona muy querida de visita. Entonces tú, con esa explicación que te da el fin, el por qué, entiendes el motivo y la razón de ser de ese acto. Por eso dice Santo Tomás que el fin o la consideración o el entendimiento del fin en el orden práctico ocupa el mismo lugar análogo que los principios, los primeros principios en el orden especulativo. Entonces, leamos cómo comienza Santo Tomás. Santo Tomás acostumbra a poner prólogos, pequeñas introducciones a sus grandes tratados, y escribe Santo Tomás al inicio de esta primera parte de la segunda parte. Como escribe el Damasceno era San Juan Damasceno, San Juan de Damasco. El hombre se dice hecho a imagen de Dios, en cuanto que la imagen significa un ser intelectual, con libre albedrío y potestad propia. Por esto, después de haber tratado del ejemplar, a saber, de Dios y de las cosas que el poder divino produjo según su voluntad, recordemos que la primera parte de la Suma estudió Santo Tomás la existencia de Dios, su naturaleza en cuanto Dios uno, también la Santísima Trinidad, y luego la creación. Nos explicó en qué consiste la creación, qué debemos entender por el acto creador, y luego cada uno de los órdenes de realidad creados por Dios, empezando por los ángeles, luego pasando por el universo físico, para terminar con el hombre, que es un mixto de espíritu y materia. Las últimas cuestiones, a partir de la 92, a partir de la 102, 103, hasta la 119, explican la teoría del gobierno del mundo. Entonces, toda la primera parte tiene que ver con la existencia de Dios y con lo que Dios ha creado. Por eso dice aquí Santo Tomás, después de haber tratado del ejemplar, a saber, de Dios y de las cosas que el poder divino produjo según su voluntad, resta que estudiemos su imagen, que es el hombre, en cuanto es principio de sus obras, por estar dotado de libre albedrío y dominio sobre sus actos. Este es el mini prólogo que pone Santo Tomás a estas 5 cuestiones. Nos dice que ya estudió al ejemplar, ahora va a estudiar a la imagen, al hombre, que también por ser espiritual, por estar dotado de inteligencia y voluntad, actúa, es principio de sus obras por estar dotado de libre albedrío y dominio sobre sus actos. Ese es el aspecto desde el cual en esta segunda parte Santo Tomás va a abordar el estudio del hombre. Recuerden ustedes que cuando veíamos las cuestiones sobre la antropología de Santo Tomás, yo les decía que en muchas otras partes Santo Tomás había hablado acerca del hombre, no solo en esas 15 cuestiones. Y una de esas partes, la más principal de esas partes, es esta segunda parte de la Suma Teológica. Podríamos incluso haber incluido todo esto en el curso de antropología. No lo hicimos para que no resultara un desarrollo excesivamente largo. Dejamos para la ética el tratamiento del fin del hombre, de la voluntad, de sus actos, de sus pasiones, virtudes y vicios, pero esto también es antropología, o esto también es estudio del hombre, solo que desde el punto de vista ya no de su constitución esencial, como en la primera parte que vimos, sino desde el punto de vista de su actuar libre, la ética.
La moral es el estudio del hombre desde el punto de vista de su actuar libre, de su obrar voluntario y libre. ¿Y cuáles son los temas? Para dejarles simplemente el abrebocas de lo que queremos desarrollar con el favor de Dios. Pues en la cuestión primera, repito, todas las 5 tienen igual 8 artículos. Aquí fue Santo Tomás bastante simétrico, bastante armónico. 5 cuestiones, 8 artículos cada cuestión, 40 artículos de oro. En la primera cuestión trata Santo Tomás de ultimo fine hominis, acerca del último fin del hombre. Pero en esta primera cuestión no nos va a decir cuál es el último fin del hombre. Simplemente nos va a sentar las bases teóricas de lo que entendemos al hablar de fin último. Entonces, Santo Tomás, que es el maestro del orden, comienza, antes de decirnos el fin último del hombre es este, nos va a desarrollar primero la teoría acerca de lo que es fin último, de lo que esos dos conceptos significan y de lo que esos dos conceptos implican para el actuar del hombre. Entonces, algunos de los temas que trata en esa cuestión: primero, si el hombre obra por un fin, porque si el hombre no está facultado para obrar por fines, para proponerse fines en su acción, pues de nada sirve la ética, de nada sirve la moral, de nada sirve esta consideración. Luego, si esto es propio de la naturaleza racional, si los actos del hombre se especifican por el fin y muchos otros. En la cuestión 2, que también tiene 8 artículos, Santo Tomás pasa a estudiar deis inquibus hominis beatitudo consistit, de aquellas cosas en las que consiste la felicidad del hombre. La palabra en latín que utiliza Santo Tomás siempre para referirse a la felicidad última del ser humano es beatitudo, que normalmente se traduce como, no como felicidad, sino como bienaventuranza. La bienaventuranza es la traducción de la palabra beatitudo, que es la que Santo Tomás utiliza para referirse a la felicidad última que le espera al ser humano. Por eso los santos en el cielo se llaman bienaventurados, porque ellos ya alcanzaron ese fin, esa meta. Se llaman bienaventurados. Y por eso ven ustedes que al inicio de un proceso de canonización, lo primero que se hace es declararlos al candidato o candidata a la santidad, al título, porque la santidad seguramente ya la tienen, al título, al reconocimiento. Cuando empieza el proceso se les nombra ya beatos, con el primer milagro, beatos. Cuando empieza el proceso se llaman siervos, y cuando aparece el primer milagro comprobado, que cada vez es más difícil, cada vez la crítica hace que estos procesos de comprobación de milagros sean más complejos, pero todavía ocurren, por gracia de Dios. Se llaman beatos estas personas, el beato fulanito, la beata fulanita, están a un paso, están a un milagro de ser reconocidos en los altares, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con esa beatitud de la que hablaban en la Edad Media, que es la felicidad suprema o fin último del ser humano. Entonces, en esta segunda cuestión, repito, de 8 artículos también, se pregunta a Santo Tomás o indaga Santo Tomás acerca del objeto en que consiste la bienaventuranza, y lo que va a hacer es un proceso de descarte. Esta segunda cuestión es muy interesante porque hace Santo Tomás un proceso de descarte. Entonces se pregunta si la bienaventuranza está en las riquezas, si el fin de la vida humana es acumular riquezas, si en los honores, si en la fama, si en el poder, si en alguna cosa, algún bienestar del cuerpo, si en los placeres, y va descartando Santo Tomás que todas estas cosas, que son las que normalmente los seres humanos perseguimos con afán, con ardor, con desesperación, va descartando Santo Tomás con razones muy puntuales
que alguna cosa de estas pueda ser el fin último de la vida humana, con todo lo buenos que pueden ser la riqueza y el poder, va descartando, va diciendo Santo Tomás, por esto y por esto, la riqueza no es el fin último al que debe aspirar el ser humano. Esa es la cuestión segunda, es muy, muy interesante, muy práctica, muy iluminadora de la vida concreta, diaria de nosotros. En la tercera cuestión, Santo Tomás ya entra más en forma en averiguar en qué consiste esa bienaventuranza de la cual nos ha estado hablando así como indirectamente, porque en la primera cuestión nos habla del fin en abstracto, muy filosóficamente, basado en Aristóteles. En la segunda descarta aquello en lo que normalmente los seres humanos ponen su fin, y ya en la tercera se pregunta, quid sit beatitudo. Ya nos dijo que no es, nos puso un listado de cosas que definitivamente no son la beatitud, la beatitudo. Entonces ahora se pregunta en la cuestión tercera, quid sit, ¿qué es la bienaventuranza? Y se va a preguntar cosas como si la bienaventuranza es increada, y si es creada, si consiste en algún tipo de operación, y si es operación, entonces si es operación de la parte sensitiva o de la parte intelectiva del ser humano, y si es de la parte intelectiva, entonces si es del entendimiento o de la voluntad. Aquí en esta cuestión va a ir Santo Tomás mirando a dónde podemos mirar para encontrar la felicidad del hombre. Si es algo creado o si la felicidad del hombre es increada. Y si es increada, ¿en qué consiste? ¿Dónde está? ¿En el entendimiento, en la voluntad, en la parte sensible? ¿Dónde la encontramos? Si es operación del entendimiento especulativo o práctico. Si es del especulativo, es de pronto la felicidad de conocer todas las ciencias. Hay muchos que han pensado esto, que el supremo fin del hombre está en el conocimiento cada vez más profundo de la naturaleza. De hecho, muchos científicos actualmente van por este camino, consideran que la suprema felicidad o el supremo estado de bienestar y de plenitud al que puede aspirar un ser inteligente es de desvelar los misterios de la naturaleza, y entre más conozcamos de cómo funcionan las cosas naturales, más felicidad vamos a ir adquiriendo. No son tan antiguas estas posturas que Santo Tomás pone acá. Y finalmente en el octavo artículo de esta tercera cuestión se pregunta Santo Tomás si la felicidad del ser humano consiste en la contemplación de Dios en su esencia. La cuarta cuestión, les voy dando solo el abrebocas de lo que viene. En la cuarta cuestión, Santo Tomás se pregunta también, igual 8 artículos, deisque ad beatitudinem exiguntur. Nos acaba de decir en ese último artículo muy clave de la tercera cuestión que la beatitud, la bienaventuranza, no puede consistir en otra cosa sino en la contemplación de la esencia de Dios. Entonces ahora se pregunta en la cuestión cuarta, ¿qué cosas se necesitan para ese estado de beatitud? Y toca temas como, por ejemplo, si la delectación va a estar en la bienaventuranza, qué es lo principal en la bienaventuranza, si la delectación, el gozo, o la contemplación, o si lo uno es causa del otro, si se requiere la comprensión, si se requiere la rectitud de la voluntad para esa bienaventuranza, si se requiere el cuerpo, importante, va a haber cuerpo en ese estado de bienaventuranza, el cuerpo, en qué medida el cuerpo, este cuerpo al que tanto le dedicamos, y que tanto nos exige a veces incluso contra los intereses del alma, si este cuerpo va a tener algún papel en ese estado de bienaventuranza. Si se requieren algunos bienes exteriores, si vamos a necesitar, así como en vida necesitamos un montón de cosas exteriores, comenzando por la comida, el vestido, si en ese estado de bienaventuranza se van a requerir, a necesitar estas cosas.
Y en el octavo artículo de esta cuarta cuestión se pregunta a Santo Tomás si los amigos van a ser necesarios para ese estado de bienaventuranza, qué rol van a cumplir los amigos, nuestros seres queridos. Siempre nos preguntamos en el cielo, ¿van a estar nuestros familiares, nuestros amigos? ¿Vamos a gozar de su compañía? ¿Va a ser parte de esa felicidad eterna poderlos tener a ellos cerca? También hoy, por ejemplo, que hay tanta sensibilidad sobre las mascotas, muchas personas me han preguntado un poco en serio y un poco en broma si los perritos y los gaticos van a estar allá con nosotros y van a ser parte de ese estado de bienaventuranza. Bueno, todo eso seguramente tendrá algún tipo de respuesta. Y esa es la cuestión 4. Y finalmente, la cuestión quinta, la última, estudia Santo Tomás de adeptione beatitudinis, acerca de la consecución, cómo va a ser ese logro de la beatitud. Ya la ha estudiado en todos sus aspectos, en qué consiste, en qué no consiste, dónde está, qué se va a necesitar. Ahora se pregunta Santo Tomás finalmente en la quinta cuestión acerca de la consecución, cómo va a ser ese poseer la beatitud. ¿Cómo va a ser esa posesión? ¿En qué va a consistir esa posesión de la beatitud? Y entonces se estudia cosas como, por ejemplo, si el hombre puede conseguir la bienaventuranza, lo primero. Porque ha estudiado mucho sobre la bienaventuranza, las 4 cuestiones anteriores, pero aquí se pregunta, en primer lugar, bueno, muy bonito todo esto de la bienaventuranza, pero empecemos por el principio. ¿Podemos, el hombre, el ser humano, puede realmente obtener ese estado de bienaventuranza, de beatitud? Se pregunta si un hombre va a ser más bienaventurado que otro. Los grados de bienaventuranza en el cielo, no hay 2 santos iguales. No sé si lo sabían, o por lo menos eso nos enseña la teología. En el cielo no hay 2 santos exactamente iguales. No me refiero a que sean personas iguales, obviamente son personas diferentes y también los ángeles. Me refiero a igualdad en cuanto al grado de felicidad, en cuanto al grado de posesión de Dios, de visión de Dios. Aquí los teólogos dicen que eso va a depender de la gracia con la que cada uno murió. Algunos mueren con más, otros con más mérito, con menos mérito, una vida más sacrificada, menos sacrificada. Santos que fueron santos toda la vida, santos que fueron santos solo al final. Entonces todo esto va a causar distintos niveles de proximidad o de cercanía a Dios, a la contemplación de la esencia de Dios, que es el fin último. Se pregunta Santo Tomás si alguno puede ser bienaventurado en esta vida. Importantísimo, porque se habla de la bienaventuranza en el cielo, contemplando la esencia de Dios. Y en esta vida, ¿qué le queda a esta vida? Siempre nos han acusado, los comunistas, por ejemplo, acusan a la religión de ser el opio del pueblo. El opio es una especie de droga que adormece, que atonta e impide el funcionamiento normal de las capacidades intelectuales, cognitivas. Y entonces los comunistas dicen, la religión es eso. La religión es una droga que adormece porque le dice a los hombres que esperen el cielo y que aquí sufran. Esta es una caricatura que usa el comunista para engañar al creyente y le dice, no, el paraíso hay que construirlo acá en la tierra. Entonces se pregunta Santo Tomás si el hombre puede ser bienaventurado en esta vida. Si la bienaventuranza puede perderse, si el hombre por sus medios naturales puede llegar a ser bienaventurado o requiere necesariamente de Dios. Si el hombre alcanza esa bienaventuranza por virtud de alguna criatura superior que se la otorga, como un ángel, por ejemplo. Y finalmente, en el octavo artículo de esta quinta cuestión se pregunta a Santo Tomás si todo hombre desea esa bienaventuranza, esa que acaba de describir en los anteriores 39 artículos. Santo Tomás se pregunta, ¿todo hombre desea esa bienaventuranza? Porque parece que unos desean una cosa y otros otra. Algunos persiguen
se gastan la vida persiguiendo riquezas, otros se gastan la vida persiguiendo poder, otros se gastan la vida persiguiendo fama, placeres. Entonces pareciera que los hombres tenemos o ponemos nuestra felicidad suprema en cosas distintas. Se pregunta Santo Tomás, ya cerrando estas 5 importantísimas cuestiones, si todo hombre desea esa bienaventuranza, a pesar de que crea que lo que está buscando es riqueza o poder, desea esa, o si efectivamente los hombres desean distintas cosas, porque puede que estemos buscando a Dios sin saberlo, sin saber que estamos buscando a Dios. Lo confundimos con el bienestar que otorgan las riquezas, lo confundimos con el bienestar que otorga el poder, la fama, los placeres, y en el fondo la sed de Dios queda engañada porque corremos detrás de Dios y lo confundimos con bienestares finitos. Pero bueno, de todo eso habla Santo Tomás en estas 5 cuestiones, 40 artículos que con el favor de Dios esperamos desarrollar para ustedes como parte de la ética de Santo Tomás de Aquino. Espero les agrade y les sirva. Dios los bendiga.